noches, El Salvador. Un placer enorme dar la bienvenida a todos ustedes en esta noche de jueves 26 de marzo del 2015, noche de análisis. Esta noche vamos a estar abordando el significado de la marcha por la vida, la paz y la justicia. También vamos a hablar sobre la beatificación de Monseñor Romero a 35 años de su muerte, entre otros temas. Por supuesto, también el proceso que se llevó a cabo el día de ayer en el juzgado primero de paz de la jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, donde por supuesto estuvo sometida a la jurisdicción la ponderación de varios cargos en contra del pastor Carlos Riva, quien salió precisamente con medidas sustitutivas a la detención. Para abordar, señores, estos temas, porque es nuestra propuesta de esta noche, con gusto en estudio le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un gusto tenerlo acá. Un abrazo para todos y para todas. La primera pregunta, ¿constató que en la Santa Leonor les echaron el agua? Agradecemos que el equipo haya llegado. Aún está pendiente totalmente que el agua nos visite. Totalmente. ¿Aflojaron lo que tenía que aflojar? Parece que Manuel no ha hecho caso, Marco. Decirle otra vez. Perfecto. Sí. Le vamos a dar seguimiento. Un abrazo a toda la gente de Anda. En estudio, con gusto, señores, le damos la bienvenida a don Mauricio Meyer. Don Mauricio, un gusto nuevamente tenerlo acá. Igualmente, Sergio, gracias por la invitación esta noche. No, gracias a usted por tomarnos la palabra en su agenda. También, con gusto, en estudio, le damos la bienvenida al doctor Héctor Dada Iresi. Doctor Iresi, un gusto saludarlo. Sergio. Buenas noches a los compañeros y a la audiencia. También en estudio le damos la bienvenida al doctor Oscar Godoy. Doctor, un gusto. Buenas noches, un saludo como siempre. Y bueno, por supuesto, doctor, estamos pendientes de que el día de mañana, viernes, dicen por ahí que se va a oficializar y firmar ya en legal forma el escrutinio final y vamos a conocer ya de primera mano el Tribunal Supremo Electoral esas dos actas validadas de las que se estaban ventilando en la mesa número 6 de mexicanos y por supuesto las 230 que en conferencia de prensa en cadena nacional el Tribunal Supremo Electoral esbozó el día de ayer y que por supuesto se empezaron a conocer. Vamos a hablar de eso, a palabras del doctor Dada Iresi. Señores, arrancamos saludando a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista, 8 en punto. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista conociendo sobre el primer tópico, que es precisamente el que este día fue un día feriado, asueto, y precisamente porque este día partieron desde 4 puntos distintos de San Salvador, cardinalmente hablando, cientos de salvadoreños que marcharon de blanco como una forma de pedir respeto y un basta ya, siempre en el tema de la tolerancia y la paz. Una clara expresión de rechazo a la violencia como en otras culturas, en otros países también se ha emulado, que ha venido afectando a miles de familias dentro del redondo de nuestro país. La selección de fútbol de playa también marchó, el cantautor y por supuesto representativo intérprete de nuestro país en el mundo entero, Álvaro Torres, el padre Toño también, señores, vino nuevamente a nuestro país, entre otros. Pero la pregunta genérica, y arranco con el señor Dagoberto Gutiérrez, si me lo permite, don Dago, es ¿cuál es el mensaje de la marcha? ¿Qué se entiende de todo esto? Porque usted no me negarán, los 4 caballeros que me acompañan y usted en la comodidad de su hogar,
que han habido posiciones encontradas en diferentes articulistas diciendo, no, mire, yo no voy a ir a marchar, porque esto no me parece que nace de la expresión ciudadana en una forma no coercitiva, sino que espontánea, y por lo tanto a mí no me parece. ¿Qué opinión le merece? Muy bien. En primer lugar, situémonos en el escenario político. Hay varios componentes de ese escenario. Uno, se trata de un gobierno que ha perdido la votación reciente. No es un gobierno victorioso, sino derrotado. Dos, se trata de un gobierno rebasado y superado por la guerra social, pero que no puede hablar de guerra, porque su bandera y su discurso político se basa en la paz que se estableció desde que la guerra terminó, de manera perversa, ojo. Hoy la guerra desborda al gobierno. Y tres, la crisis histórica que supera y anula la vida y anula al ser humano. Este es el escenario. Muy bien. Este escenario le da sentido a la marcha. ¿Cuál es el sentido de la marcha? Uno, es el gobierno que necesita apoyo y organiza una actividad desde arriba que necesita la participación de la gente abajo. Desde arriba se busca mover a la gente que está abajo, buscando apoyo político. Segundo sentido, se trata de un movimiento social controlado. Es decir, la calle se mueve, pero yo controlo desde arriba. No quiero usar la figura fuerte del que mueve los hilos. Tercer sentido, se trata de una movilización sin protesta, sin reclamo y controlada. Es el diseño de la gente que pide paz adentro de la guerra. Ojo, ojo. Cuando yo pido paz, es que no hay paz. Y si no hay paz, entonces hay guerra. Es como cuando yo pido justicia. Si yo pido justicia en una sociedad llena de justicia, nadie se mueve. La justicia y la bandera de la justicia se desarrolla y se desata en aquella sociedad donde no hay justicia. Entonces te escuchan. Cuando yo levanto la bandera de la paz, es que no hay paz. Si no, no organizara esa marcha. Ojo, así veo yo eso. Perfecto, voy con don Mauricio Meyer. ¿Cuál es el mensaje que se da no solamente a El Salvador, sino que al mundo? Muchos no apoyaron la marcha, pese a que según Robert Balen del PNUD de las Naciones Unidas, dijo que la idea de la marcha salió de una empresaria, argumentando en alguna medida que la ANEP no es comprensible cuando la marcha fue propuesta por un empresario que forma parte del Consejo de Seguridad, cuando el señor Arnoldo Jiménez, a palabra de este funcionario internacional, que es miembro de la gremial empresarial, ha participado en la organización de la movilización. ¿Qué tiene de malo en alguna medida, si es que existe algo de malo, don Mauricio, que el gobierno articule una marcha, y qué mensaje, si es que hay algún mensaje, el que deja esta marcha? Mire, lo de la marcha y la parte empresarial que la pudo haber propuesto, y si el nombre de Arnoldo Jiménez tuviera peso, porque hay que reconocer que si la propuesta hubiese nacido del presidente de la Cámara de Comercio o hubiese nacido de la ASI o de quien fuera, pues sí, pero cuando estamos hablando de empleados administrativos de las organizaciones de nuestro país, para mí eso no tiene mayor peso. A mí, es más, me preocupan las declaraciones de este señor del PNUD, porque cuando cada uno empieza a hablar de cosas que nadie de nosotros estuvo ahí, puede estar seguro, empiezan ya los problemas de que yo dije, el otro dijo, yo dije. No, lo de la marcha para mí no es importante
si fueron muchas personas, si fueron pocas personas, si el objetivo era político. No. Lo importante de una marcha es lo que viene después. ¿Qué se logró con esa marcha? Conociendo nuestro país, el salvadoreño el día viernes ya ni siquiera se va a recordar que hubo una marcha el día jueves. Este es un país de corta memoria, y cuando los eventos no tienen mayor importancia, su tendencia es a olvidar más rápidamente lo que ha sucedido. Para mí, el lucubrar sobre lo que sucedió en la marcha no es tan importante como lo que viene después. Yo creo que ni siquiera el problema político que estamos viviendo de los resultados electorales le preocupan a la gente. Un mes después, a nadie le interesa quiénes van a ser los próximos diputados, si la marcha cumplió un objetivo o nada. Hay personas que están pensando a qué lugar de los pueblos mágicos se van a ir a entretener. Otros estarán pensando en ir, ya que usted lo mencionó en un principio, a la selecta de playa para ver cuál va a ser su papel. Otros estarán pensando en Emanuel y Mijares. Pues este es un país que fácilmente se distrae con cosas que no tienen nada que ver con la vida política del mismo. Y otros en Verocho en punto, por supuesto. Claro, Hizo falta, claro. perfecto. Doctor Dadaire, si voy con usted, ¿qué opinión le merece la marcha, en una forma general? Mire, hablamos de la marcha el jueves pasado. Yo lo que dije es que yo sentía que le faltaba un impulso fundamental. O sea, el ejemplo de la marcha de Charlie Hebdo, que le sirvió de ejemplo, no es aplicable a El Salvador. Pero tampoco es despreciable la idea de poder movilizar a la gente y que se exprese siempre que haya un plan de continuidad. Y eso es lo que no hemos visto. En la estrategia esta contra la seguridad, contra la inseguridad del país que elaboró el Consejo y que fue aprobada por unanimidad, entiendo, en el Consejo, está la posibilidad de movilización de la gente, etcétera. Y estoy seguro que hay gente nuestra que está en el Consejo que no fue idea del gobierno la marcha. Entonces, yo no acusaría al gobierno de tanta cosa. Evidentemente, creo que nadie tiene tan poca cabeza como para decir que la marcha resuelve el problema de seguridad, que es lo que algunos están acusando, de que se cree que con la marcha se va a resolver la seguridad. No, espero yo que nadie haya pensado eso, porque entonces sí estaríamos mal. No creo que haya salvadoreños tan tontos como para pensar eso. Debería ser un elemento de estímulo a la gente, sí, siempre y cuando se le dé continuidad, porque si no pasa lo que dice Mauricio. ¿Ah? La fecha no me parece tan oportuna, porque en las vísperas de Semana Santa no se deben hacer estas cosas, ¿verdad? Pero en fin, eso es lo que decidió el Consejo. Yo no me quisiera meter en esa polémica. Un expresidente sale a decir: es que no vamos a ir a llorar por los daños que nos hacen los mareros. Yo esperaría que tampoco nadie ha pensado que ir a llorar basta, ¿verdad? Hay que estimular a la gente a que se una, sí, pero hay que darle respuestas concretas. Si la marcha no está metida en una estrategia coherente, que honestamente yo confieso no conozco, porque tampoco el plan me parece que responde a las necesidades del país, entonces la marcha va a terminar siendo un evento sin mayor destino, como tantos otros que hay en el país. Me parece importante que nos expliquen después de esta marcha cuál es la utilización que se va a hacer de lo logrado. Eso es todo lo que yo pudiera decir. Perfecto, doctor Godoy, déjeme comentarle que la marcha arrancó a las 7:30 de la mañana, 4 puntos cardinales de partida, como ya lo había dicho: Monumento Shafiq Handal, Árbol de la Paz, la Ceiba de Guadalupe y Catedral Metropolitana. Hay dos elementos que es imposible que su servidor pase por alto, y es que en la marcha hubieron figuras emblemáticas, ya lo mencioné, la selecta de playa, Álvaro Torres,
Pero también, doctor, participó el padre Toño. Y yo quiero que usted me pondere qué significan las figuras, porque en algún momento hay figuras que restan, que suman y que dividen. El padre Toño, yo como abogado debo decirlo, porque está el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, pero él aceptó los hechos para poder salir precisamente con las prerrogativas del país y del centro penal en el cual él estaba inmerso. Regresa a nuestro país y por supuesto también el pastor Carlos Rivas, que va saliendo de un proceso y que ya vamos a hablar más adelante de eso, con el respeto de la autoridad que se merece, pero que obviamente va saliendo también de una Bartolina. Por favor. Bueno, yo particularmente, y lo he dicho en otras entrevistas, pienso que una marcha forzada no tiene sentido. Y en el caso que tuviera sentido, sería un sinsentido. Digo esto porque pretender que una marcha dirigida desde el aparato del gobierno, con recursos del gobierno y castigando a la empresa privada con más de 56 millones de dólares para que ocurra, es una marcha falaz. Marcha falaz porque tiene una pretensión errónea. La pretensión errónea de creer que va a aportar al problema de la delincuencia en el país. Los hechos concretos que sirven de contexto a esta marcha nos revelan lo que digo. En primer lugar, el contexto inmediato de asesinatos de más policías, el contexto inmediato de un incremento de la extorsión, el contexto inmediato de la violencia contra las mujeres y las prácticas de impunidad que aún persisten en el aparato que en lugar de estar cuidando mujeres, cuida a quienes ostentan poder y que le fallan a la gente y que la engañan desde el púlpito o desde cualquier palestra que signifique poder. El argumento débil de creer que una marcha de esta puede darse en el contexto de un discurso espiritualizado de justicia, de verdad, de vida y de paz. Digo en un contexto de discursos espiritualizados porque es un sinsentido utilizar estos términos cuando no se ha garantizado para la gente el acceso a recursos básicos para producir y reproducir la vida humana y la vida del entorno de la gente, de un discurso que carece de sentido cuando en la práctica uno ve que se vulneran los derechos de miles y miles de niños, niñas, adolescentes y mujeres, un discurso falaz donde el aparato de Estado es incapaz de reivindicar los derechos fundamentales de aquellos a quienes se debe como pueblo. La marcha en este sentido se constituye en un distractor social que adquiere mayor fuerza precisamente cuando se trata de levantarle el rostro a un partido que ha perdido elecciones y de encubrir también una práctica amañada en el proceso de administración de las elecciones en el que aún estamos esperando resultados oficiales. Una marcha dirigida desde el gobierno es un sinsentido, porque las marchas de este tipo adquieren sentido cuando son autónomas, cuando nacen de la gente, cuando son espontáneas, cuando son organizadas desde la sociedad civil y cuando tienen una dirección clara y un propósito claro de protestar. Como bien decía Dagoberto, una marcha sin protesta es un sinsentido. En lugar de ir desde el gobierno hacia afuera, la marcha pudiera tener sentido si es desde las víctimas y desde la gente hacia el gobierno a reclamarle por qué ha fallado en cuidar a la gente, por qué ha fallado en no producir seguridad, por qué ha fallado en no generar oportunidades, por qué ha fallado en no cumplir la promesa constitucional y el deber constitucional de servir al pueblo. Una marcha de este tipo que se enmarca dentro de otro sustrato también débil, que es el Plan País Seguro, que cuando uno lo lee encuentra las grandes contradicciones conceptuales, las grandes contradicciones de técnica y estrategia, y que no encuentra una correlación seria entre lo que propone y las metas que pretende seguir. Una marcha con estas características es un sinsentido. Perfecto. Señores, damos paso a publicidad. En segundo, regresamos con mucho más de su entrevista. 8 en punto. Volvemos.
Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por seguir pendiente de su entrevista 8 en punto. En este segundo segmento, caballeros, amigos televidentes, vamos a abordar la segunda temática, de la cual ya habíamos adelantado. El día martes de esta semana se conmemoró el 35 aniversario del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En todo el país se realizaron diferentes actividades. La conmemoración coincidió con la celebración de Arena. Tras los resultados de las elecciones, ¿creen que en alguna manera fue desatinada? Don Dagoberto, arranco con usted y posteriormente con los otros caballeros, la celebración del partido tricolor. ¿De qué forma la beatificación de Monseñor Romero puede contribuir a sanar las heridas del pasado? Por favor, arranco con usted. Presento dos libros. Uno, el libro Siglo de Oro de Manuel Argueta. Su vida en San Miguel, su vida como cipote, su filosofía de un cipote. Muy bueno. Y Política, el arte de lo posible, de Mauricio Meyer, que aquí lo tenemos un poco a la mano. También la filosofía, cómo mira Mauricio Meyer la política, expresado de manera sencilla y muy directa en una serie de figuras y una serie de frases. Después aprendería Mauricio lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, un montón de cosas que uno la aprende en el camino, Ojalá hayan de estos ejemplares. Bueno, ya le vamos Sí, a organizar una firma de ejemplares, así como Cala. Excelente. Vamos a poner a usted también y que nos regale acá también un ejemplar firmado con dedicación, por favor. Monseñor Romero significa varias cosas. Una cosa para el pueblo, otra cosa para la Iglesia Católica Salvadoreña y otra para el Vaticano. Es deseable, y esto se lo digo a la jerarquía católica, que ustedes hagan una actividad ecuménica. Por favor. Es una actividad en donde participen todas las iglesias, aunque no sean católicas. Eso de sensibilidad y de inteligencia. 2, es que Monseñor Romero pide justicia. Eso es lo que pide. Realmente no pide ser santo. En todo caso, Monseñor Romero será un santo con enemigos. Mira qué cosas. Normalmente, el santo está fuera del bien y del mal. Y por eso se dice, el santo sube a los altares. Y desde arriba permite que los de abajo lo adoren. El santo ya no piensa. El santo ya no tiene ideas. El santo ya no confronta. Por eso es santo. Con Monseñor Romero no. Porque Monseñor Romero tiene una parte de la sociedad que lo amamos. Pero tiene una parte de la sociedad que lo mataría de nuevo. Ojo, es que nadie así puede ser santo. Esa es la característica. ¿Qué es Monseñor Romero para el pueblo? Un líder. Un líder confiable, que aprendió a decir las cosas de manera sencilla, clara y directa, con miedo y sin miedo. Monseñor Romero es el que sabía que lo iban a matar y dijo, estoy dispuesto a todo. Ve qué belleza, mira qué belleza. Por eso él es el líder, pero además es una voz, la voz de los que no tienen voz. En ocasiones tu voz es importante y es útil siempre y cuando digas lo que la gente quiere decir y no puede. Eso es Monseñor Romero. Es el líder porque gozó y goza de la confianza de la gente. ¿Y qué es para la Iglesia Católica Monseñor Romero? Es incómodo para la jerarquía. Mira qué cosas. Porque alguien que se parece a Cristo es un problema. Pero es el pastor real para el feligrés. El pastor lleva un cayado con curva para proteger a la oveja. Y lleva otro cayado para defender a la oveja. Eso hizo Monseñor. Los pastores deben aprender a hacer eso.
¿Y para el Vaticano? ¿Qué es Monseñor Romero? Para el Vaticano, Monseñor Romero expresa la oportunidad para demostrar el cambio de timón que hay en el Vaticano. Por eso, bastante rápidamente se resolvió su beatificación. Es el cambio de timón, el cambio de mando, es la cabeza, es la inteligencia y la sensibilidad de Francisco. 2. Para el Vaticano también es el respaldo a una santidad con vida, pero es el vínculo con la gente. Eso expresa la decisión del Vaticano y la distancia con la cúpula local. Eso es Monseñor Romero. Y el día de esa beatificación aquí, la gente va a llevar una flor para Monseñor, de su casa, de su maceta. Que no se trate, ¿estás oyendo vos, Juan Fernando, allá de Calzontes abajo? Que vas a venir junto con todos aquellos. Una flor para Monseñor Romero. Un abrazo a toda la gente linda, a toda la gente buena. Donde esté, Monseñor. Seguimos peleando, Monseñor. Perfecto. Don Mauricio, ya había adelantado yo críticas a la celebración, que coincide o no coincide o fue en algún momento presionada del Partido Arena. Pero aquí hay algo que me gustaría compartir con usted, porque a mí me gusta ser parejo. Y déjeme comentarle que el proceso de beatificación de Monseñor Romero inició hace 25 años, caballeros, un proceso frenado por la politización de su nombre. De hecho, muchísimas veces en este proceso donde está el abogado de Dios y el abogado del diablo, de ahí es donde sale ese término, se pedía que por favor no estuvieran utilizando el nombre de Monseñor porque esto frenaba el proceso en comento. Muchos desconocen que Monseñor Romero fue nominado en 1979 como Premio Nobel por la Paz, que realizó estudios avanzados en Roma, el Vaticano, cerca obviamente, precisamente Roma, que es de Italia, y el Vaticano, que es un estado soberano, con el Papa Pablo VI, un hombre entregado a su fe y su pueblo. Don Mauricio, ahí va la pregunta. ¿Por qué consideran en algún momento que el nombre de Monseñor Romero está ligado a la izquierda de este país? Mire, la respuesta que yo les voy a dar posiblemente no les vaya a agradar, porque es una convicción muy personal. En este tipo de programas, no en este programa particularmente, sino que en los programas a los que yo he asistido, tengo dos reglas que no comento. Cuando en un país hay íconos deportivos y hay íconos religiosos, usted nunca va a quedar bien. ¿Daña fibras sensibles? Sí. Entonces yo me voy a abstener de comentar algo de esto. Sí, ok, perfecto, sí. Y es respetable desde cualquier punto de vista. Doctor Dada Iresi, obviamente he articulado una serie de preguntas y por supuesto yo se las traslado a usted porque ciertamente estamos a las puertas de la beatificación de un hombre que hasta la saciedad en diferentes programas usted ha explicado muy bien la vida y toda la obra que él realizó por este pueblo salvadoreño y que por supuesto ahora de una u otra forma se le está haciendo justicia a su nombre. Mire, yo antes quisiera decir algunas cosas de las que no estoy de acuerdo con Dagoberto. O sea, no todos los santos son gente como la que él dice, ¿verdad? O sea, yo soy católico. Hay muchos santos que son muy problemáticos, sí. Comenzando por el fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola, ¿verdad? Desde que lo santificaron era un santo problemático. En su época fue un gran reformador. Lo que pasa es que con el tiempo las figuras, no solo religiosas, sino unas figuras políticas, tienden a quitarle todas las aristas, ¿verdad? Y se vuelven buenos, mansos, no en el sentido que lo usaba Jesús, sino manso en el sentido de casi tonto, ¿verdad? Que aguantaba todas las vicisitudes de la vida sin levantar ni siquiera la cabeza. Y yo voy a decir algo que no sé por qué se olvida. El mismo Juan Pablo II, que tuvo problemas con Monseñor Romero cuando iba a decir un discurso sobre las personas que habían sufrido por su fe,
le había pedido a sus asistentes que lo prepararan y él de su puño y letra agregó el nombre de Monseñor Romero. Y el cardenal Ratzinger, que era el prefecto de la Congregación de la Fe de la Iglesia, cuando Juan Pablo II era papa, dijo que la pastoral y las homilías de Monseñor Romero no tenían ningún contenido que violentara la doctrina de la Iglesia. O sea, de hecho, pese a las presiones de la derecha católica salvadoreña e internacional, que no solo fue la salvadoreña, y de gente del partido Arena, reconocidos católicos que presionaban mucho, tanto en la Nunciatura como en Roma misma, ya el Vaticano había dado pasos para levantar esa restricción que alguna gente quería poner a Monseñor Romero, acusándolo de haber asumido una postura marxista. Yo creo que Monseñor Romero jamás leyó a Marx, pero ni por ninguna parte, ¿verdad? Que uno lo pudiera considerar en la época en que él vivió casi un defecto, ¿verdad? Porque no leer a Marx era casi un pecado, ¿verdad? Evidentemente, si usted predica la justicia con un gobierno que se resiste a aceptar que hay injusticia en el país, usted es visto como enemigo político, aunque lo haga asumiendo una postura ética. Todos los actos de las personas denunciando la realidad tienen consecuencias políticas, en el buen sentido de la palabra, aunque usted no asuma una postura partidaria. Y yo, que conocí a Monseñor Romero bastante de cerca, puedo decirle que Monseñor nunca asumió una postura partidaria, pese a las apariencias. Él fue cambiando en 3 calles cuando le mataron a 6 campesinos muy ligados a la estructura de la iglesia, a las comunidades de base, y los acusaron de guerrilleros muertos en combate cuando simplemente tenían Biblia bajo el brazo. Él le hizo una protesta silenciosa, pero muy enérgica, al coronel Molina. Después de que le mataron a Rutilio Grande, a Humet, y en circunstancias mucho más cerradas en el país, pasó a la denuncia pública. Un hombre que parecía muy tímido, hay que decir que no era la persona que me gustaba para obispo de San Salvador. Yo prefería a Monseñor Rivera Damas, él lo sabía y nunca hubo problema por eso. Creo que es un acto de justicia lo que se está haciendo, más vale tarde que nunca, pero creo que ojalá no lo vayan a convertir en un santo como los que dice Dagoberto, que esa va a ser la intención de la derecha. Monseñor es el santo de todos. No, Monseñor es un santo para todos. No de la izquierda. Ni de la izquierda ni de la derecha. No es un santo de todos, es un santo para todos. Pero como su palabra decía la verdad en base a las palabras de Jesús, tiene que ser una palabra controversial como era la palabra de Jesús. Pese a, como ya he dicho aquí, los esfuerzos de muchos obispos y muchos pastores de convertir a Jesús en un ser inocuo que no tiene más que decir que tenemos que ser buenecitos, ¿verdad? Perfecto. Doctor Godoy, aguánteme un ratito, vamos a pausa. Volvemos, señores. Estamos de regreso. El Salvador, mil gracias por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista es gracias a la fina cortesía de ACOVI, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Estamos de regreso. Doctor Godoy, voy con usted, por favor. Bueno, sobre el tema de Monseñor Romero yo tengo unas 3 cosas que decir. Cuando se habla de Monseñor Romero, yo a él lo pienso en el contexto exacto donde él tuvo su presencia y la fuerza de su participación. Justo cuando se inicia la gran conflagración civil y militar en el país,
no conocemos el Romero de la guerra, no conocemos el Romero de la paz y los acuerdos de paz. Y yo extraño mucho al Romero de esta época donde ha fallado la gran construcción política de los últimos 20 o 30 años, donde hemos pasado de una crisis civil y militar y hemos devuelto al país una crisis social. Ese es el gran contexto. El otro punto que queríamos mencionar siempre es qué pasaría con Romero hoy. ¿Qué diálogo tendría Romero con Ellacuría? ¿De qué hablaran hoy? ¿A quién criticaran hoy? ¿A quién censuraran hoy? ¿A quién estuvieran haciéndole llamados? ¿Para quién sería incómodo Monseñor Romero hoy? Esas son preguntas. ¿Hacia quién orientaría Monseñor Romero la fuerza de su voz y la fuerza moral de su presencia y su praxis? ¿Cómo sería la pastoral de Monseñor hoy? Son preguntas que yo siempre me hago. El otro punto es que estamos ante el riesgo de diluir el valor de Monseñor Romero en un efecto propiamente espiritualizado, un exceso de santidad que nos haga o nos deje de lado el Romero social, ese Romero que con su espíritu y con su presencia en la mente de todos los salvadoreños sigue reclamando por toda la gente que no tiene comida, que no tiene agua, por la gente que no tiene trabajo y no tiene oportunidades, por la gente que vive presa del miedo, por las extorsiones y los asesinatos, por los miles y miles de niños y niñas que están al margen del interés del gobierno en cuanto a la violencia que están experimentando. La gran justicia que habría que hacerle a Romero no es declararlo beato o santo. La gran justicia que él mismo valoraría es cumplirle a la gente, obedecerle a la gente, gobernar para la gente. Lo demás es falacia que corre el riesgo de convertir todo esto en reliquia ideológica. Perfecto, señores, voy a cambiar el tema para poder aprovechar lo que ya había adelantado al inicio de este programa. Esta semana se conoció el polémico caso del pastor Carlos Rivas, quien además es miembro del Consejo de Seguridad. El líder religioso protagonizó un acto de violencia en contra de una mujer. El día de ayer el juez decretó medidas sustitutivas al pastor, entre ellas una fianza de $5,000, no acercarse a la víctima y tampoco deberá salir del país mientras se desarrolla el proceso judicial, pese a que según la ley, precisamente una vida libre de violencia contra la mujer, el delito, 1, no es conciliable, 2, no admite medidas sustitutivas a la detención, ningún tipo de estos delitos de los cuales yo acabo de comentar, y precisamente vamos a ver si la Fiscalía apela. Hay una participación que me pareció muy importante. Un amigo televidente preguntaba, y no voy a tener mucho tiempo y quiero por favor que en un minuto sean puntuales, ¿por qué la señora Wanda Pignato no ha dicho absolutamente nada cuando sí arremetió contra Rodolfo González y contra un gerente de venta de vehículos por feminicidio? Lo dice un amigo televidente, no lo digo yo. Don Dago, voy con usted. Bueno, un pastor es un ser humano normal, común y corriente. Y si un pastor no es un ser humano normal, común y corriente, difícilmente puede ser buen pastor. Porque entonces, solo siendo un ser humano normal, común y corriente, yo puedo entender al otro, las debilidades del otro. Si allí hay problemas jurídicos y legales, se está resolviendo y se están ventilando. Yo me alegro que en algo en el que está involucrado que Carlito, del cual soy amigo, se resuelva muy bien. Suerte en todo, suerte en todo. Y que se haga justicia, Perfecto, voy con usted, don Mauricio. Es que lo que le sucedió a él es lo que sucede en este país todos los días. Eso que hemos visto, además ya sucedió con un exdiputado también. Sí. Son 10, 12 casos diarios que ven los juzgados. En este caso, volvemos, porque es una persona que es conocida. El ser conocido no significa tener un estatus. Usted puede ser conocido por muchas cosas, ¿verdad? Y lo que a él le ha sucedido se va a resolver como se resuelve todo en este país, con dinero. Ya sea pagándole a la víctima o pagándole a quien haya que pagarle. Entonces ese es un tema que realmente para mí no tiene mayor
mayor. Perfecto. mayor. Doctor Dadairesi, la defensa en su momento explicó, y yo lo estoy tratando bajo la responsabilidad primero, porque es una autoridad religiosa, y así estoy virtiendo todos los conceptos, y por supuesto también por el conocimiento de abogado que tengo. La defensa esbozó el término que en los últimos días hemos visto saturado las redes sociales de infidelidad responsable. Por favor. Mire, yo realmente, cuando leí eso, realmente celebré la imaginación del señor abogado, ¿verdad? Porque la infidelidad responsable me suena un poco complicada y una contradicción en los términos bastante seria, ¿verdad? Realmente es lamentable ver a un pastor religioso, aunque no sea de la religión de uno, que caiga, pero como dice Dagoberto, es un ser humano y puede caer como muchos caen, ¿verdad? Es lamentable porque suena contradictorio que se predique la fidelidad en el templo y se practique la infidelidad en la vida privada. En ese sentido, creo que Carlos Rivas va a pagar bastante caro el hecho, salga, no importa si lo declaran libre, eso es lo menos importante en este caso. El prestigio que le había costado tanto construir me parece que está bastante dañado y es un mal ejemplo de un pastor que también es lamentable en un país que necesita liderazgos creíbles. Creo que lo que ha sucedido va a aumentar la desconfianza en los liderazgos que hay en el país, y un país sin líderes creíbles normalmente camina a la deriva. Doctor Godoy. Bueno, yo no coincido en que porque alguien es humano, común y corriente, hay cosas que deben dejársele, ¿verdad? Cuando esas cosas pueden tener una implicación social y política más allá de lo que uno perciba. El problema del pastor Carlos Rivas no es el delito que comete en sí mismo, ¿verdad? Sino que eso ocurre cuando las personas pretenden ser la autoridad moral del pueblo. Cuando la gente cree que es la autoridad moral del pueblo, cuando desde el púlpito señalan a todos los que pecan y los censuran y les reclaman y los estigmatizan, cuando se autodefinen como autoridad de la conducta buena, eso los obliga a un comportamiento un tanto más cuidadoso, diferente a como se juzgaría a cualquier persona que no tiene esa pretensión. Ese es un asunto que hay que mencionar. Una pregunta rápidamente, un sí o no, rápidamente. Vimos dos casos concretos de lo que yo recuerdo ahorita, pero hay muchos. Jimmy Swaggart en el pasado, Sergio Solórzano de la iglesia de Elín. Tiene que renunciar no solamente de la congregación el pastor, sino también del Consejo de Seguridad. Sí, yo no diría que debe renunciar, ¿verdad? Del Consejo de Seguridad hay que sacarlo, así sencillamente. Lo que pasa es que el ministro Benito Lara dijo en su momento, mire, tendrán que ser los miembros. Sí, pero no se puede tener a alguien con esas características adentro, porque se pierde la poca credibilidad que uno pueda tener en ese consejo donde hay gente muy respetable, ¿verdad? Hay gente con menos pretensión de autoridad y de moralidad que debería estar ahí. Por ejemplo, las víctimas no están en el Consejo de Seguridad. Los pobres no están, los extorsionados no están, los parientes de los asesinados tampoco están en ese consejo. Le falta legitimidad al consejo en ese sentido y este caso lo refuerza. Lo otro es la prerrogativa que ha mencionado el mismo pastor, que también son cosas que hay que ponerle atención. La poca atención que desde el aparato del Estado se le da a la víctima en este caso, y el silencio raro de, por ejemplo, de la Secretaría de Inclusión y de los organismos de mujeres que deberían estar al lado de la víctima y de las otras víctimas, ¿verdad? Y también yo sí felicito el papel valiente de las organizaciones de mujeres que se autoprotegen y se autodefienden ante el atisbo de impunidad que uno pueda estar percibiendo. Yo no voy a culpar ni censurar al pastor, no lo conozco a fondo, ¿verdad? Lo hemos coincidido un par de veces, pero cuando uno pretende ser autoridad moral, hay que tener otra conducta. Yo no pretendo, por ejemplo, ser autoridad moral. Y obviamente él es una autoridad y merece todo nuestro respeto. Pausa, volvemos.
señores, estamos de regreso. Mil gracias. Ya no hay más tiempo para seguir hablando. Don Dago, don Mauricio, doctor Héctor Dajerez y doctor Godoy, un gusto que nos hayan acompañado. Saludos, gracias. Hoy para las vacaciones andás Santa Elena jodido. La gente está Ya reclamando. no me regañe, la gente me está diciendo que me quiere defender. Usted me... Ay. Señores, un placer enorme. Soy Sergio Méndez. Hoy jueves 26 de marzo del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Pasen muy buenas noches y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.